La noche caía fría sobre el barrio, pero dentro de la casa que compré con el sudor de toda una vida, la temperatura parecía aún más baja. Cada rincón de la espaciosa residencia brillaba bajo luces que nunca aprendí a regular, reflejándose en muebles de diseño que tenía miedo de tocar. Para mí, aquel lugar nunca fue un hogar. Era el escenario de Vanessa, mi nuera, un decorado meticulosamente montado donde cada objeto tenía su lugar, no para traer confort, sino para impresionar. El olor a cera, cara se mezclaba con el aroma de la cena que pasé el día preparando, pero el silencio en mis estancias era profundo, un vacío que la belleza estéril no llenaba. Yo lo veía todo como un espectador, consciente de que aquella era la casa perfecta para el drama de mi vida, un lugar donde las apariencias valían más que mi alma. En el centro de ese universo gélido, me movía con la discreción de una sombra. A mis 62 años, sentía el peso del día en mis hombros encorvados, mi pelo canoso, recogido en un moño simple, y mi vestido modesto, cubierto por un delantal, contrastaban con el lujo a mi alrededor. Mientras servía las copas de vino a los invitados, una sonrisa forzada y frágil escondía la melancolía de mi mirada. Yo era la verdadera propietaria de aquella casa, la financiadora silenciosa de aquel estilo de vida, pero mi cuerpo y mis gestos eran los de una sirvienta, moviéndome con una eficiencia que nadie allí parecía notar. Solo quería que la noche terminara, para poder retirarme a mi pequeña habitación y fingir que al día siguiente todo sería diferente. El clímax de mi humillación vino de donde menos lo esperaba, en forma de una amabilidad. Uno de los invitados, un hombre de sonrisa fácil, se volvió hacia Vanessa y preguntó en un tono amigable: «Vanessa, querida, ¿y esta señora simpática que preparó todo con tanto cariño? La comida está divina». Vanessa, deslumbrante en su vestido negro, soltó una risa corta, pero sus ojos no sonreían. Levantó la voz, asegurándose de que todos oyeran, y su tono cargado de desdén selló mi destino aquella noche. «No te preocupes por ella», dijo, agitando la mano en mi dirección como si yo fuera una molestia. «Es solo la empleada». La frase de ella quedó flotando en el aire, más cortante que cualquier cuchillo en aquella mesa. Mi mundo se detuvo. El sonido de las conversaciones, la música de ambiente, todo se disolvió en un zumbido agudo. Mi sonrisa forzada se congeló y se deshizo. Miré la mesa y vi a mi hijo, mi Lucas, con los ojos bajos, estudiando su propio plato como si fuera la cosa más interesante del mundo. No me defendió. En ese instante, el dolor abrumador de la ingratitud fue más fuerte que mi amor de madre. No sentí ganas de llorar. Sentí una calma aterradora apoderarse de mí. La mujer que vivía para agradar murió allí, y en su lugar nació otra, forjada en la humillación, con una decisión inquebrantable en el corazón. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas emociones. Estoy escribiendo el bloque 2, acto 2, contexto y desarrollo cuando me retiré a la cocina. La calma que me envolvió era una armadura. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido lejano, un eco de un mundo que ya no era mío. Mis manos, que antes temblaban al servir, ahora estaban firmes mientras lavaba la última fuente con una precisión metódica. No derramé ni una lágrima. Se habían secado hacía mucho tiempo, sustituidas por una claridad que dolía, pero también liberaba. Miré mi reflejo en la ventana oscura, superponiéndose al jardín que planté, y vi a una extraña. En ese instante, tomé mi decisión. Me quité el delantal que Vanessa me había regalado, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la encimera de mármol importado. Simbólicamente, estaba renunciando al papel que me habían impuesto. Mi servicio allí había terminado. Esperé hasta que el último invitado se fue. Oí a Vanessa arrojarse en el sofá, con la voz exultante por el éxito de la noche. Fue entonces cuando me acerqué. Mi postura,
Antes encorvada, ahora estaba erguida. La resignación en mi rostro había dado paso a una serenidad que los desarmó. Extendí mi mano y, en la palma, las llaves de la casa brillaban. Vanessa me miró con desprecio. ¿Qué es eso? ¿Ya te vas a acostar? No te olvides de sacar la basura. Mantuve mi mirada fija en la suya, mi voz saliendo más firme de lo que jamás imaginé ser. Capaz, si yo soy la empleada, dije, saboreando la ironía, mis servicios ya no son necesarios. La casa es tuya para que la cuides ahora. Buena suerte con la hipoteca de 6.000 reales que vence el viernes. Aquella casa era la materialización de mi amor y de mi luto. Años atrás, cuando mi Roberto se fue, me quedé con $80, 0.0 de su seguro de vida. Era todo lo que teníamos. Podría haber vivido una vejez tranquila, pero mi corazón de madre sufría al ver a Lucas, mi único hijo, luchando por empezar su vida. Usé casi cada céntimo para comprar y amueblar aquel lugar, un nido que creía seguro para él. Puse la escritura a mi nombre, por seguridad, pero se la entregué como el mayor regalo que podía darle. Debía ser un santuario de amor familiar, un lugar donde él pudiera construir sus propios sueños, no la jaula de oro en la que se convirtió, sostenida por mi dignidad. La llegada de Vanessa cambió la melodía de la casa. Al principio, era todo sonrisas y abrazos. Poco a poco, sin embargo, el veneno comenzó a gotear. Eran consejos sobre mi manera sencilla de vestir, críticas disfrazadas sobre mi comida sin sofisticación. Ella sutilmente enseñó a mi hijo a avergonzarse de mí, de sus raíces, de la vida honesta que su padre y yo llevamos. La casa, que soñé llena de risas y nietos, se convirtió en un showroom para la vida de lujo que ella vendía en Internet. Y yo, la matriarca, la roca sobre la que todo fue construido, fui lentamente rebajada al papel de una empleada. Invisible, un recuerdo andante de una humildad que ella quería borrar. Recuerdo el dolor de ver a Lucas ceder. Él me amaba, yo lo sabía, pero estaba hechizado por el brillo falso de la vida que Vanessa le prometía. El recuerdo más nítido es el de una tarde de domingo. Estaba haciendo mi pastel de harina de maíz, la receta de mi madre, que a él tanto le gustaba. Vanessa entró en la cocina y dijo que ese pastel era demasiado de pobre para servir a sus amigos. Vi la vacilación en los ojos de mi hijo, el conflicto entre nosotras dos, y entonces él me pidió, con voz baja, que guardara el pastel. Déjalo para otro día, mamá. Él eligió la imagen en lugar del afecto. Aquel pequeño acto de cobardía fue el primero de muchos, y cada uno de ellos abrió una grieta en mi corazón. Aquella noche, después de entregar las llaves, no miré hacia atrás. Subí las escaleras, cogí un pequeño bolso con algo de ropa, un libro y la foto amarillenta de mi Roberto. Era lo único de valor real que tenía allí. Bajé y salí por la puerta principal, la puerta de mi propia casa, sintiendo el aire frío de la noche en mi rostro como un bautismo. No fui a casa de ningún pariente para no tener que dar explicaciones. Tomé un taxi y le pedí que me llevara a un hotel sencillo en el centro de la ciudad. Era un lugar anónimo, impersonal. Era el lugar perfecto para mi renacimiento. La culpa me pesaba, pero, por primera vez en años, sentía el sabor de la libertad. A la mañana siguiente, imaginé la escena. Lucas y Vanessa despertando, quizás irritados por mi drama. La sorpresa al encontrar mi habitación vacía. El verdadero pánico, sin embargo, debió de empezar en la cocina, donde dejé, junto a mi delantal doblado, la carpeta con todas las facturas, la luz, el agua, los gastos de la comunidad de lujo y, en un lugar destacado, el talonario de la hipoteca a mi nombre, con la cuota venciendo en 3 días. Casi podía oír el pesado silencio rompiéndose por los gritos de desesperación de ella y la confusión de él. La realidad, dura y fría, llamaría a su puerta mucho antes que el oficial de justicia. Mi teléfono sonó al mediodía. Era Lucas. Mi corazón latió con fuerza,
Una mezcla de esperanza y miedo, contesté. La voz de él pasó de la incredulidad a la ira y, finalmente, a un tono suplicante que me partió el alma. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Cómo has podido hacernos esto? Respiré hondo, buscando la fuerza que encontré la noche anterior. Hice lo que tenía que hacer, hijo mío, por mí. Respondí con una calma que yo misma no sabía que poseía. Sois adultos. La casa es vuestra ahora, al igual que las responsabilidades. Él se quedó en silencio, impactado. Por primera vez, no cedí. Lucas me contó después que la reacción de Vanessa fue exactamente la que yo esperaba. No demostró remordimiento, solo furia. Para ella, la culpa era toda mía. Yo era la tóxica, la dramática, la suegra abusiva. Pocos días después, vi en sus redes sociales publicaciones vagas sobre la importancia de cortar lazos con familiares que no respetan tu espacio, transformando su ingratitud en una narrativa de autoayuda para sus seguidores. Se pintaba a sí misma como la víctima, la guerrera que luchaba contra la negatividad. La hipocresía era tan grande que, en lugar de dolor, sentí una especie de lástima. Estaba tan perdida en su propio teatro que no veía la realidad. La presión financiera no tardó en llegar. Una semana después, Lucas me llamó de nuevo. Su voz estaba tensa, desgastada. El banco había llamado, mencionó la notificación, y yo podía oír la voz estridente de Vanessa de fondo, acusándolo. Su castillo de naipes se estaba desmoronando, y me di cuenta de que el pilar que lo sostenía no era el amor o el éxito de ellos, sino mi silencio y mi dinero. Sentí una profunda tristeza al ver a mi hijo en esa situación, pero, al mismo tiempo, una sombría certeza de que ese era el único camino para que él pudiera, algún día, reencontrarse y convertirse en el hombre que yo sabía que podía ser. Mientras tanto, yo vivía mi nueva realidad. La habitación del hotel era pequeña, pero era mi santuario. Los primeros días, la soledad era una presencia física, y la culpa me visitaba en las madrugadas. ¿Habré abandonado a mi hijo? ¿Seré una madre horrible? Me preguntaba. Entonces, un día, me miré en el espejo del sencillo baño y no vi a la empleada, no vi a la mamá de Lucas. Vi a Elena, solo a Elena, una mujer con una historia, con dolores, pero también con una fuerza que estaba dormida. Reconocer mi propio nombre, mi propio ser, fue a la vez aterrador e increíblemente poderoso. Para fortalecer mi espíritu, llamé a Clara, mi amiga más antigua, una colega profesora con la que compartí más de 30 años de profesión. Le conté todo, sin filtros, con la voz entrecortada. Ella me escuchó en silencio y, al final, dijo con la firmeza que yo necesitaba oír: Elena, no lo has abandonado, lo has invitado a crecer, y lo más importante, después de toda una vida, entregándote, finalmente te has elegido a ti misma. Aquellas palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. La angustia dio paso a una determinación serena. La cuestión ya no era si volvería con ellos, sino qué haría yo, Elena, con el resto de mi vida. Pasaron semanas de un silencio tenso, roto solo por llamadas esporádicas y desesperadas de Lucas. Me mantuve firme, a pesar del dolor que sentía cada vez que oía su voz angustiada. El punto de inflexión, me contó después, no vino de la presión del banco, sino de una frase que oyó por casualidad. Llegó a casa más temprano y oyó a Vanessa hablando por teléfono con una amiga, su voz un susurro conspirador. Tranquila, amiga, es solo cuestión de tiempo. En cuanto la vieja ceda y vuelva a pagar las cuentas, la internamos en un asilo bien lejos de aquí y se acaba el problema. Mi hijo describió cómo su mundo se derrumbó en ese segundo. La mujer que amaba, la vida que defendía, todo se reveló como una farsa monstruosa, construida sobre un plan cruel para desecharme. El enfrentamiento fue inmediato y devastador. Por primera vez, Lucas no se calló. Me dijo que la miró a ella, a los muebles caros, a las paredes de la casa que yo compré y sintió asco.
Cada objeto de lujo pareció gritar la verdad sobre el carácter de ella. La discusión, según él, no tuvo gritos, sino un tono de desprecio y decepción que era mucho peor. La llamó por lo que era, una persona vacía, materialista y cruel. Vio que su matrimonio no era una asociación, sino un negocio en el que su madre era el activo a ser explotado y, después, liquidado. Esa misma noche, hizo una maleta, no con la ropa de diseño que ella había comprado, sino con las cosas antiguas que él tenía antes de ella. Dejó atrás la casa y, más importante, la ilusión. Unos días después, sonó el timbre de mi nuevo y pequeño apartamento alquilado. Cuando abrí la puerta, vi a mi hijo. Parecía años mayor, estaba más delgado, con ojeras profundas, pero había una luz diferente en su mirada, una claridad que no veía desde que era un niño. Miró hacia adentro de mi modesto hogar, con los muebles sencillos que compré de segunda mano, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le invité a entrar, con mi corazón de madre rompiéndose al verlo sufrir, pero al mismo tiempo sintiendo un alivio inmenso por tenerlo de vuelta, no al hijo de Vanessa, sino a mi Lucas. Estaba destrozado, pero finalmente estaba libre, y en su rostro veía el comienzo del hombre en que debería haberse convertido. No pudo hablar durante un largo rato, solo lloró, un llanto silencioso y sufrido de quien lo ha perdido todo, pero ha encontrado lo esencial. Cuando finalmente levantó el rostro, la vergüenza y el arrepentimiento estaban estampados allí. Mamá, lo siento mucho, susurró, con la voz entrecortada. Fui ciego y débil, dejé que el lujo y la ambición me convirtieran en un hijo ingrato, en un monstruo. Tú no eras la empleada, mamá, eras el pilar que lo sostenía todo, y yo me quedé parado mientras ella intentaba derribarte. Por favor, perdóname. Cada palabra suya era un cuchillo en mi pecho, pero también la cura para una herida que creía que nunca cerraría. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, pero no eran de dolor, eran de alivio, de catarsis. Me levanté, fui hacia él y lo abracé con toda la fuerza que tenía. Sentí sus hombros temblar en mis brazos, y en aquel abrazo, años de distancia y rencor se disolvieron. Aparté su rostro para mirarlo a los ojos. Te perdono, hijo mío, te perdono, le dije, sintiendo un peso gigantesco quitarse de mis espaldas. Respiré hondo y completé, con la firmeza que la vida me enseñó, pero nuestro amor, para sobrevivir, necesita respeto. Las cosas nunca más podrán ser como antes. A partir de hoy, construimos algo nuevo, juntos, pero sobre la roca de la verdad y la dignidad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mi decisión de perdonar a Lucas no significó un regreso al pasado. Al contrario, significó la liberación definitiva de él. La primera y más importante medida fue vender la casa. Para mí, aquel inmueble ya no era un hogar o una inversión. Era un mausoleo de recuerdos dolorosos, un monumento a mi humillación. Lucas lo entendió y me apoyó. Cuando firmé los papeles de la venta, transfiriendo la propiedad a una nueva familia que, esperaba, la llenaría de risas genuinas, no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Sentí como si estuviera firmando mi propia declaración de independencia. El dinero, fruto del trabajo de toda una vida mía y de mi difunto marido, volvía a mis manos, y esta vez, lo usaría con la sabiduría que el dolor me enseñó. Con el valor de la venta, tracé un nuevo futuro para los dos, un futuro basado en la responsabilidad, no en la dependencia. Primero, me compré un apartamento cómodo para mí, con un balcón soleado donde podría cuidar mis plantas, un lugar que era inequívocamente mío. Con el resto, ayudé a Lucas, pero no le di el dinero en bandeja de plata. Le ofrecí el valor de la entrada para un apartamento sencillo, en un barrio de trabajadores, con una cuota que sabía que él podría pagar con su propio sueldo. No era un regalo que lo acomodaría,
sino una herramienta que lo impulsaría. Ya no estaba construyendo un nido para él, le estaba dando los materiales para que él construyera el suyo propio. El cambio en Lucas fue la mayor recompensa que pude tener. Se separó oficialmente de Vanessa y, con una humildad que me llenaba de orgullo, comenzó a reconstruir su vida desde cero. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa de logística, un trabajo honesto y sin el glamour que antes lo cegaba. Pasó a valorar cada céntimo que ganaba y a encontrar satisfacción en sus propias conquistas, por pequeñas que fueran. Nuestra relación floreció sobre esta nueva base. Me llamaba no para pedir, sino para compartir sus victorias. Nuestras conversaciones se convirtieron en puentes de afecto y respeto mutuo, y finalmente tuve a mi hijo de vuelta, más fuerte y más íntegro que nunca. Hoy, entiendo que el amor verdadero no puede existir sin el respeto como su oxígeno. Aprendí de la manera más dura que poner límites no es un acto de abandono o egoísmo, sino una prueba de amor propio y una invitación para que el otro madure y encuentre su propio valor. Mi viaje fue doloroso, pero me devolvió la dignidad y me enseñó que el valor de una persona no está en lo que puede ofrecer materialmente, sino en el respeto que merece y, principalmente, en el respeto que exige para sí misma. La riqueza que buscaba para mi hijo no estaba en una casa grande, sino en la fuerza de su carácter. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Epílogo. 2 años después, la vida ha encontrado un ritmo dulce y sereno. Mi apartamento huele a pastel de harina de maíz todos los domingos. He abierto mis puertas y mi corazón para dar clases de refuerzo gratuitas a los niños del vecindario, y el sonido de sus risas llena el vacío que un día me atormentó. Lucas llega siempre a la hora del almuerzo. Parece más maduro, el rostro más sereno y la sonrisa fácil. Me cuenta, orgulloso, sobre el pequeño ascenso que consiguió en el trabajo, un reconocimiento a su propio esfuerzo. Conversamos y reímos con la intimidad y el cariño de una familia que se perdió en una tormenta y se reencontró en la calma. Al verlo allí, feliz con su vida sencilla y honesta, sé que al vender aquella casa, no perdí un patrimonio, salvé un tesoro mucho mayor: a mi hijo.